Manos arriba, manos sucias, donde pueda verlas. Rugió el oficial Calloway mientras su bota hacía añicos la puerta principal de la familia Avery. Linternas cortaron la oscuridad, atravesando el estrecho pasillo mientras los gritos llenaban el aire. Siempre la misma historia, escupió, barriendo la casa como si ya estuviera condenada. Su rifle se fijó en Ruth Avery, que temblaba en su camisón. «Por favor, esta es nuestra casa», susurró ella con la voz quebrada. El disparo devoró su voz antes de que Mercy pudiera alcanzarla. Ruth se desplomó junto al sofá, la sangre extendiéndose rápidamente. «Objetivo neutralizado», murmuró Calloway. Marcus Avery cayó de rodillas, presionando la herida y llamando al 911, sin saber que el hombre al que acababan de asaltar era un excomandante de los Navy SEAL. Antes de continuar, ¿desde dónde del mundo estás viendo esto? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no querrás perdértela. La sala brillaba suavemente bajo la luz azul del televisor. Marcus Avery se recostó en su viejo sillón de cuero, su atención dividida entre el documental militar y su esposa, Ruth, que estaba acurrucada en el sofá cercano. Tenía las gafas de lectura en la nariz, revisando expedientes de pacientes de su clínica, con la dedicación que la había convertido en una enfermera tan respetada en su comunidad. Sus teléfonos vibraron al mismo tiempo. En la videollamada apareció el rostro de Imani, su brillante sonrisa iluminando ambas pantallas. «Solo quería saludar a mis personas favoritas antes de dormir», dijo. «Deberías estar durmiendo, nena», respondió Ruth, con una calidez maternal en la voz. «Lo dice la mujer que sigue trabajando a medianoche», bromeó Imani. «Papá, haz que se vaya a la cama». Marcus rió. «Ya conoces a tu madre. Cuando empieza algo, tiene que terminarlo». Charlaron sobre la última campaña en redes sociales de Imani y los casos difíciles en la clínica de Ruth. La conversación terminó con suaves «los quiero» y promesas de cenar juntos el domingo. La casa volvió a un silencio pacífico, roto solo por las voces del televisor y el susurro de los papeles de Ruth. El estruendo llegó sin aviso. La puerta principal estalló hacia adentro, astillas de madera volando por el aire. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, una luz cegadora y explosiones ensordecedoras llenaron la cocina. El entrenamiento militar de Marcus se activó al instante. 20 años de memoria muscular tomaron el control. Se agachó, analizando puntos de entrada, evaluando amenazas, respirando con control a pesar del caos. «¡Policía! ¡No se muevan!», gritaron varias voces superpuestas. Ruth se había puesto de pie, sus informes médicos desparramados por el suelo. Levantó las manos, la voz temblorosa pero clara. «Estamos desarmados, no tenemos arma». El grito vino de un agente al frente. Caucásico, 30 y pocos años, postura agresiva. Su dedo ya estaba apretando el gatillo. El disparo rompió el aire. El cuerpo de Ruth se estremeció hacia atrás. Sus gafas salieron volando. Se desplomó en el suelo de la cocina, su bata floral extendiéndose a su alrededor como acuarelas derramadas. Marcus se movió con precisión controlada, cada acción deliberada. «Oficial, retroceda. Estoy aplicando presión a una herida», dijo con la autoridad inconfundible de un comandante SEAL. Tomó un paño de cocina y lo presionó contra la mancha roja que se extendía en el costado de Ruth. Manteniendo la presión, sacó su teléfono y marcó al 911. «911, ¿cuál es su emergencia?». Habla Marcus Avery en el 1242 de Maple Grove Lane. «Tengo una víctima de disparo por parte de un oficial. Requiere atención médica inmediata. Mi esposa ha sido herida. Estoy aplicando presión a una herida en el pecho». Su voz se mantuvo firme, profesional. «Estoy en mi cocina. Hay 2 tazas en la encimera, un cuchillo en la tabla de cortar, un paño usado para la presión. No hay armas en esta habitación». «Manos donde podamos verlas», gritó un oficial. «Levántese», ordenó otro. «Aléjese de ella». Marcus mantuvo la voz clara, sabiendo que cada palabra quedaba grabada. «Estoy manteniendo presión en la herida de mi esposa. No puedo cumplir órdenes contradictorias. Estoy desarmado y no me resisto. Necesitamos atención médica inmediata». Los minutos se estiraban como horas. La respiración de Ruth se volvió superficial, sus ojos fijos en el rostro de Marcus. Él seguía hablándole a ella.
al operador del 911, a los oficiales, manteniendo el control de la situación por pura fuerza de voluntad. Finalmente, las sirenas aullaron a lo lejos. Pero cuando llegaron los paramédicos, los oficiales bloquearon su entrada. «Declaro necesidad médica», dijo Marcus con firmeza, su voz cargada de autoridad legal. «Están quedando registrados por obstruir atención médica de emergencia». El paramédico principal empujó a los oficiales vacilantes mientras cargaban a Ruth en la camilla. Los ojos de Marcus se clavaron en el oficial Callaway, el que había disparado. Placa número 4471. Joven asustado tras su bravuconería, ya buscando excusas. Marcus memorizó cada detalle de su rostro, cada temblor en la mano que había apretado el gatillo, cada gota de sudor en su frente. No dijo nada mientras sacaban a Ruth, pero su silencio pesaba como una promesa de consecuencias por venir. Las luces de emergencia pintaban las paredes con destellos alternos de rojo y azul. Los vecinos se agolpaban en los porches, grabando con sus teléfonos. Marcus siguió la camilla hacia afuera, las manos cubiertas con la sangre de su esposa, sus movimientos aún medidos y controlados. Podía sentir la mirada de Callaway sobre él, percibir la creciente comprensión de que habían cometido un error terrible. Las puertas de la ambulancia se cerraron. Ruth desapareció tras ellas. Marcus permaneció en el camino de entrada mientras las sirenas se desvanecían en la distancia, observando los primeros indicios del amanecer filtrarse entre el cielo y la puerta destrozada. La luz matutina reveló el alcance total del daño: madera astillada, papeles esparcidos, el paño de cocina manchado de sangre sobre el suelo. Sus manos seguían firmes, su respiración pareja. 2 décadas de entrenamiento en combate le habían enseñado a transformar el miedo en enfoque, el dolor en propósito. Miró la sangre de Ruth en sus dedos, aún húmeda bajo la luz creciente. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias zumbaban sobre su cabeza, mientras Marcus permanecía rígido en la dura silla de plástico frente a la bahía de trauma. Sus manos seguían pegajosas con la sangre de Ruth, manchas rojo oscuro secándose en los pliegues de sus palmas. Los oficiales Callaway y otros 2 del operativo se encontraban torpemente junto a la entrada, evitando su mirada. Marcus sacó su teléfono, moviéndose con lentitud y precisión deliberadas. Abrió la aplicación de grabadora de voz y habló con la calma medida que antes le había servido para interrogar criminales de guerra. «Oficial Callaway, número de placa 471», dijo con claridad. «Solicito los nombres y números de placa de todos los oficiales presentes durante el incidente en 1242 Maple Grove Lane». La mandíbula de Callaway se tensó. «Señor, tiene que...» empezó, pero Marcus lo interrumpió. «La Ley 3814 exige que los oficiales se identifiquen cuando se les solicita», continuó su voz firme. «Estoy haciendo esa solicitud ahora». Los otros 2 oficiales se movieron incómodos. Uno de ellos, más joven y visiblemente nervioso, murmuró: «Placa 492, oficial Peterson. Placa 417, oficial Martínez», añadió el otro en voz baja. El rostro de Callaway se enrojeció. Dio 2 pasos agresivos hacia Marcus, con la mano apoyada en su funda. «Escúcheme bien, oficial Callaway», lo interrumpió Marcus, sin molestarse en levantarse. «Su lenguaje corporal indica que está intentando intimidarme. Tenga en cuenta que estoy grabando esta interacción y que su mano está sobre su arma pese a no existir ninguna amenaza». Los oficiales más jóvenes retrocedieron ligeramente, creando distancia entre ellos y Callaway. Podían percibir algo en la compostura de Marcus que su superior no podía o no quería reconocer. «Está interfiriendo con una investigación activa», soltó Callaway, aunque su voz titubeó un poco. Marcus mantuvo el teléfono firme. «Grabando. Por favor, especifique qué investigación». «La ejecución de una orden judicial en mi residencia». «Me gustaría revisar esa orden ahora, como es mi derecho bajo la ley estatal», concluyó Marcus sin alterar su tono. Antes de que Callaway pudiera responder, un hombre con un uniforme impecable y las insignias de capitán se acercó rápidamente. «Señor Avery, soy el capitán Henry Doyle. ¿Podría hablar con usted en privado?».
Marcus se levantó despacio, con movimientos controlados. Con gusto hablaré con usted, capitán. Mi teléfono seguirá grabando, como es mi derecho según la ley estatal. Por supuesto, interrumpió Doyle, guiando a Marcus hacia una esquina tranquila. Su expresión era una mezcla de preocupación y cálculo. Señor Avery, quiero serle sincero. Ha habido un grave error. ¿Un error?, repitió Marcus con la voz plana. Doyle bajó aún más la voz. Puerta equivocada. La orden era para el 1224, no el 1242. Lo corregiremos. Gastos médicos, reparaciones, lo que haga falta. Marcus estudió el rostro del capitán, observando cada microexpresión de incomodidad. ¿Corregirlo cómo, exactamente? El jefe Halvorson quiere reunirse con usted a las 9 de la mañana para hablar de la compensación, dijo Doyle secándose el sudor de la frente. Podemos manejar esto de manera profesional, discreta. No hay necesidad de que las cosas escalen. ¿Escalen?, repitió Marcus, dejando que la palabra flotara en el aire. Mi esposa está en cirugía porque sus oficiales no verificaron una dirección, porque el oficial Callaway disparó primero y pensó después. ¿Y usted está preocupado por una escalada? El jefe lo resolverá, insistió Doyle, extendiendo la mano. Le doy mi palabra. Marcus miró la mano extendida, un gesto de falsa paz, un intento burocrático de controlar los daños. La estrechó de todos modos, sintiendo las palmas del capitán húmedas de sudor nervioso. A las 9, confirmó Marcus, apretando quizá un poco más de lo necesario. Las siguientes horas pasaron en una confusión de informes médicos y papeleo. Ruth estaba estable, pero en estado crítico. La bala no había alcanzado órganos vitales, pero había perdido mucha sangre. La cirugía se prolongaría varias horas más. Cuando el sol empezó a salir, Marcus caminó una milla de regreso a su casa, con los zapatos crujiendo sobre los vidrios rotos de las granadas aturdidoras. La cinta policial ondeaba con la brisa matutina, las barreras amarillas marcando su jardín delantero, como una escena del crimen, que, supuso, ahora lo era. La puerta principal colgaba torcida de una bisagra, la madera astillada y destruida. Marcus se agachó bajo la cinta y entró, sus pasos resonando en la casa vacía. La cocina era un caos de papeles esparcidos y muebles volcados. Las gafas de lectura de Ruth yacían rotas cerca del refrigerador. La mancha de sangre en el suelo de azulejos seguía húmeda, rojo oscuro sobre el cerámico color crema. Marcus se quedó de pie mirándola, observando el lugar donde su esposa había caído. El trapo de cocina que había usado para intentar detener la hemorragia estaba arrugado cerca, abandonado por los técnicos forenses que habían fotografiado todo mientras él estaba en el hospital. Entraron en la casa de un SEAL, susurró al cuarto vacío. Ni siquiera saben lo que han comenzado. A su alrededor, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando motas de polvo y sueños rotos. La cafetera se encendió automáticamente, un recordatorio rutinario de lo que debería haber sido una mañana normal. A lo lejos podía oír a sus vecinos empezar el día, motores arrancando, puertas golpeando. El mundo despertaba a su rutina habitual, pero en la cocina de Marcus el tiempo seguía congelado en el momento del primer disparo. Los informes médicos a medio terminar de Ruth aún estaban esparcidos por el suelo. Las vidas y necesidades de sus pacientes ahora en pausa, igual que la suya. Su taza favorita seguía en la encimera, con el café molido esperando a ser preparado. Marcus regresó al hospital poco antes de las 8. Había cambiado de ropa, pero su determinación se había endurecido durante la reflexión silenciosa de la mañana. La sala de espera estaba casi vacía, solo unas pocas enfermeras cambiando de turno y una pareja de ancianos dormitando en las sillas del rincón. Un televisor de pantalla plana montado en lo alto transmitía las noticias matutinas a bajo volumen. Se sentó en una silla con un vaso de café de máquina, el cuerpo dolorido por la tensión de la noche. El aroma amargo del café le recordó el ritual matutino de Ruth. Ella siempre decía que el café del hospital sabía a agua de lavar los platos tibia, pero aún así lo bebía, decidida a encontrar algo bueno en todo. La voz del presentador de noticias se volvió repentinamente más aguda. Vamos en vivo a una conferencia de prensa con la jefa de policía, Renee Halvorson, sobre el tiroteo con participación de un oficial ocurrido anoche.
La mano de Marcus se apretó sobre el vaso mientras Halvorson aparecía en pantalla. Su cabello gris acero perfectamente peinado, su uniforme impecable y reluciente de insignias. Se encontraba en un podio frente al cuartel de policía, con las banderas estadounidense y estatal colgando inmóviles tras ella en la quietud de la mañana. Alrededor de la medianoche, comenzó con voz firme y profesional, los oficiales que ejecutaban una orden de registro legal encontraron resistencia en una residencia de Maple Grove Lane. Durante la entrada autorizada, un sospechoso interfirió con el cumplimiento del deber de los oficiales, creando una situación caótica que lamentablemente resultó en lesiones a un civil. La mandíbula de Marcus se tensó. La mentira era tan fluida, tan ensayada, que él podía ver cuán fácilmente se deslizaría en la conciencia pública, convirtiéndose en la verdad oficial. Nuestros oficiales siguieron todos los procedimientos adecuados, continuó Halvorson. Las grabaciones de las cámaras corporales confirman su profesionalismo en una situación volátil. La pantalla mostró clips editados, destellos rápidos de oscuridad y gritos. Ruth apareció por un instante, las manos levantadas pero girando ligeramente hacia la encimera de la cocina. El video se cortó antes de mostrar el disparo real. Como pueden ver, continuó la voz de Halvorson sobre las imágenes, los oficiales mantuvieron el control de una situación peligrosa. Lamentamos profundamente cualquier lesión a civiles, pero nuestro deber principal es proteger a nuestros oficiales y al público. Una enfermera mayor que observaba cerca chasqueó la lengua con desaprobación. Eso no fue lo que yo oí, murmuró, mirando a Marcus sin reconocerlo. La conferencia de prensa siguió, cada palabra cuidadosamente elegida para construir una narrativa falsa. No hubo mención de direcciones equivocadas, ni admisión de error. La historia había sido reescrita. Mientras Ruth aún estaba en cirugía, una reportera levantó la mano. Jefa, fuentes dicen que la orden podría haber sido para otra dirección. ¿Puede comentar? Eso es completamente incorrecto, respondió Halvorson con suavidad. La orden fue ejecutada correctamente en la ubicación prevista. Sin embargo, no puedo comentar más sobre una investigación interna en curso. Marcus reconoció la frase investigación interna en curso, un lenguaje burocrático diseñado para desviar preguntas y retrasar la rendición de cuentas. Había visto tácticas similares en los informes militares, palabras usadas como escudos contra la verdad. Su café se había enfriado, intacto. En la pantalla, Halvorson concluía, prometiendo total transparencia, mientras ofrecía cualquier cosa menos eso. La luz del sol matutina, que entraba por las ventanas, proyectaba sombras duras sobre la pantalla del televisor, haciendo que su rostro pareciera una máscara artificial. Una joven reportera intentó una pregunta más. Jefa, ¿puede confirmar si se encontraron armas en la escena? La pausa de Halvorson fue apenas perceptible, pero Marcus la notó. Una microexpresión de cálculo antes de responder. Eso forma parte de la investigación en curso. Publicaremos todos los detalles relevantes cuando sea apropiado. El teléfono de Marcus vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Soy Tasha Nguyen, del equipo de investigación de Metro Daily. No borres este mensaje. Sé lo que están ocultando. No hables con asuntos internos. Necesito hablar contigo de forma segura. Él observó el mensaje mientras en la pantalla la conferencia de prensa daba paso a los comentarios. La voz del presentador se volvió ruido de fondo. La jefa Halvorson asegurando al público una exhaustiva investigación interna sobre este desafortunado incidente. Una enfermera se acercó con una carpeta. Señor Avery, su esposa ha salido de cirugía. El doctor desea hablar con usted. Marcus se levantó, sus movimientos deliberados y controlados. En el televisor repetían la declaración de Halvorson. Un sospechoso interfirió con el cumplimiento legal de una orden judicial. La mentira volvió a sonar, resonando en la sala de espera casi vacía. Marcus miró la pantalla, su expresión endureciéndose más allá de la ira, en una concentración fría y táctica que no sentía desde su última misión. Ellos habían elegido este campo de batalla, conferencias de prensa y declaraciones públicas. Guerra burocrática a plena luz del día. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Nguyen.
Tengo el metraje sin editar de la cámara corporal. Ya están limpiando los registros. El sol de la mañana había salido por completo ahora, inundando la sala de espera con una claridad dura. La pareja de ancianos había despertado y miraba las noticias con el ceño preocupado. La enfermera esperaba pacientemente con su portapapeles, y Marcus permanecía perfectamente inmóvil, observando la cara de la jefa Halvorson congelada en la pantalla, su mentira captada en alta definición. «Está bien», dijo en voz baja, casi para sí. «Quieren una guerra». A plena luz del día, las luces fluorescentes de la cafetería del hospital proyectaban sombras duras sobre las mesas vacías. A las 9 de la noche la sala grande se sentía hueca, su bullicio diurno reemplazado por el zumbido tranquilo de las máquinas expendedoras y el golpeteo constante de la lluvia contra los ventanales altos. Marcus se sentó solo en una mesa de la esquina, con los hombros cargados de agotamiento, mirando cómo el agua corría por el cristal en ríos plateados. Una mujer con un blazer color carbón se acercó, con la bolsa del portátil colgada de un hombro. Tasha Nguyen se movía con la precisión cuidadosa de quien tiene costumbre de vigilar su espalda, recorriendo la sala con la mirada antes de deslizarse en la silla frente a Marcus. «Gracias por verme», dijo en voz baja. Su voz era firme, profesional. «Sé que has tenido un día infernal». Marcus asintió, con los ojos agudos pese al cansancio. «Dijiste que tenías algo que necesitaba ver». Tasha miró alrededor una vez más antes de abrir su portátil. El resplandor de la pantalla iluminó sus rostros en la tenue cafetería. «Mi fuente me lo envió hace una hora. Es de la cámara corporal del oficial Callaway. La versión completa, no los clips editados que pusieron en la tele». Giró el portátil hacia Marcus. La imagen mostraba la encimera de su cocina de la noche anterior, captada por el rayo duro de linternas tácticas. Todo se veía exactamente como lo recordaba, salvo por un detalle que le heló la sangre. Una pistola negra yacía sobre la encimera, cerca de donde Ruth había estado de pie. Las manos de Marcus se aferraron al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Al hablar, su voz tembló con furia contenida. «Esa pistola no estaba ahí. Describí cada maldito centímetro de esa encimera en la llamada al 911. 2 tazas de café, un paño de cocina, las fichas médicas de Ruth. Ningún arma, nada más». «Lo sé», dijo Tasha con la mirada oscura e intensa. «He escuchado la grabación del 911. Fuiste metódico, preciso, como si ya supieras entonces que necesitarías pruebas». «Entrenamiento militar», dijo Marcus, distante, todavía mirando la imagen. «Los detalles importan. La evidencia importa». Alzó la vista hacia ella. «¿De dónde sacaste esto?» Tasha bajó aún más la voz. «Tengo un contacto dentro del departamento. Les preocupa lo que pasó anoche, y más aún lo que han descubierto desde entonces». Sacó un bloc de notas cubierto de letra apretada. «El arma no fue plantada por la policía. La colocó un consultor de seguridad privado que trabaja con el proyecto de remodelación de la ciudad». La lluvia azotó con más fuerza los cristales, como subrayando sus palabras. A lo lejos tronó. «La ciudad está impulsando un gran plan de renovación urbana», continuó Tasha. «Nuevo estadio, apartamentos de lujo, rediseño completo de barrios. Tu calle está en la zona objetivo». Pasó las páginas de sus notas. «El consultor trabaja para una empresa llamada Dorn Protective Solutions. Están asociados con el Departamento de Policía en iniciativas de seguridad comunitaria». La expresión de Marcus se ensombreció por el reconocimiento. «Silas Dorn», Tasha sintió. «¿Lo conoces? ¿Sabes de él?», exclamó Marcus con voz amarga. «Excontratista de defensa. Su empresa presta apoyo táctico a departamentos de policía en 3 estados. Entrenan a equipos SWAT, asesoran en operaciones de alto riesgo. Cosas mercenarias maquilladas con lenguaje corporativo. Un conserje nocturno empujó un cubo de fregar junto a su mesa. Esperaron hasta que sus pasos se apagaron antes de continuar. «Mi fuente dice que la gente de Dorne ha estado integrada con la policía local durante meses», explicó Tasha. «Están ayudando a identificar propiedades problemáticas que podrían resistirse al plan de remodelación. Tu casa nunca fue el verdadero objetivo anoche, pero despejar tu cuadra ciertamente ayudaría a su cronograma».
Marcus contempló la pistola plantada en la foto, su mente táctica ya ensamblando piezas. Necesitaban una razón para justificar el tiroteo. Un arma convertiría a Ruth de víctima en amenaza. Su voz era mortalmente tranquila. Intentaron asesinar a mi esposa 2 veces, dijo. Una con balas, otra con mentiras. El departamento ya está limpiando los registros, advirtió Tasha. Mi fuente dice que están reescribiendo los informes, haciendo desaparecer los registros de radio. Para la mañana tendrán su versión oficial completamente sellada. Un relámpago iluminó brevemente la cafetería con un blanco severo. El rostro de Marcus estaba marcado por líneas de férrea determinación. Entonces encontraré la prueba yo mismo, dijo. Cada documento falsificado, cada video editado, cada pedazo de evidencia que intentaron enterrar. Se encontró con la mirada de Tasha. ¿Dijiste que tienes la grabación completa de la cámara corporal? Ella asintió. Y más. Permisos de construcción, cambios de zonificación, correos privados entre la empresa de Dorn y funcionarios de la ciudad. Pero necesitamos una verificación absoluta antes de publicar. Un solo error y desacreditarán todo. Te conseguiré la verificación, prometió Marcus. Esa gente cree que sabe cubrir sus huellas, pero nunca han lidiado con alguien que pasó 20 años aprendiendo a cazar amenazas. Su voz tenía la calma certera de un hombre que había enfrentado peores probabilidades y había salido victorioso. Tasha comenzó a guardar su portátil. Ten cuidado, la gente de Dorn juega sucio y cuenta con la protección del departamento. Como todos mis enemigos, replicó Marcus. Tampoco les sirvió de mucho. Se levantaron. La reunión había terminado. Tasha le entregó un teléfono desechable. Línea segura. Me pondré en contacto. Marcus caminó por los pasillos vacíos de regreso a la UCI, sus pasos resonando en el silencio nocturno. La habitación de Ruth estaba tenue, iluminada solo por el suave resplandor de los monitores. Ella yacía inmóvil, respirando de forma constante pero débil, con vendajes blancos resaltando sobre su piel. Él se sentó junto a la cama, tomando su mano con suavidad entre las suyas. El monitor cardíaco emitía pitidos rítmicos, prueba de su fuerza, de su negativa a rendirse. Resiste, cariño, susurró. Haré que digan la verdad. El monitor volvió a pitar, como si respondiera. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando la ciudad para otro día de mentiras y revelaciones por venir. A medianoche, Marcus se detuvo frente a su hogar profanado. La cinta amarilla de la policía ondeaba al viento como banderas de batalla desgarradas. Se agachó para pasar por debajo, notando que ni siquiera se habían molestado en asegurar el marco astillado de la puerta. Trabajo de aficionados. Descuidado. Errores así le ayudarían a construir su caso. Avanzó entre la oscuridad con silencio aprendido, su ropa civil negra fundiéndose con las sombras. 20 años de operaciones con los SEAL le habían enseñado a despejar edificios. Ahora usaba esas habilidades para documentar la violencia en su propio hogar. La cocina primero. El haz de su linterna táctica recorrió la escena metódicamente. Manchas de sangre. La sangre de Ruth ya seca y oscura sobre las baldosas. Marcus contuvo la oleada de ira, convirtiéndola en concentración. Fotografió todo con su teléfono. Patrones de sangre, casquillos. Habían pasado por alto las marcas de impacto en las paredes. Equipo estándar de 4 hombres, murmuró, leyendo la escena como un informe de combate. 2 por el frente, 2 cubriendo la parte trasera. Callaway era el punto, posicionado aquí. Se colocó donde había estado el tirador, reconstruyendo el momento. Algo blanco llamó su atención. Bajo la encimera, una pequeña etiqueta de evidencia que había quedado atrapada bajo el rodapié. Marcus se agachó, usando unas pinzas de su bolsillo para extraerla con cuidado. La etiqueta decía, elemento número 4, arma de fuego no registrada, semiautomática negra. Trabajo descuidado otra vez, susurró, fotografiando la etiqueta desde varios ángulos. No deberían dejar sus accesorios tirados. En la sala, documentó los daños del ariete, las marcas de las granadas aturdidoras. Cada detalle era evidencia potencial. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tasha. Número de serie del arma colocada. Pásalo por este enlace de base de datos. Vas a querer ver esto. Marcus usó el navegador seguro que ella había instalado
e ingresó el número de serie de la etiqueta. El resultado le hizo apretar la mandíbula. Inventario de entrenamiento. División de soluciones tácticas. DPS. El arma no era incautada. Era un arma de práctica del inventario de entrenamiento de la empresa de Dorn. «Te tengo», murmuró, guardando capturas de pantalla. «Ni siquiera te molestaste en usar un arma limpia». Subió las escaleras, despejando habitación por habitación, con la misma precisión metódica de las zonas de combate. Su dormitorio era un caos de muebles volcados y ropa esparcida. Sobre la cómoda, la caja de joyas de Ruth yacía abierta, su preciado broche de colibrí brillando en el haz de la linterna. Lo recogió con cuidado, recordando cómo ella lo llevaba cada domingo a la iglesia. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Tasha. Última hora. Conseguí imágenes de dron del DPS haciendo ejercicios de asalto 2 cuadras más allá la semana pasada. Revisa tu correo. El video mostraba equipos tácticos con ropa negra, practicando operaciones de entrada y despeje en casas vacías. La marca de tiempo era 3 días antes del tiroteo de Ruth, pero fue la superposición del mapa la que heló la sangre de Marcus. Las redadas de práctica formaban un corredor perfecto, un perímetro de seguridad para el desarrollo propuesto del estadio, y su casa estaba justo en el centro de la ruta planificada. No éramos el objetivo, se dio cuenta, las piezas encajando. Éramos un obstáculo. Tenían que despejar toda esta manzana. Siguió trabajando, fotografiando y registrando todo. Huellas en la alfombra, agujeros de bala en las paredes, cascos de proyectil en el jardín donde había estado el equipo de respaldo. Cada pieza de evidencia fue cuidadosamente documentada y etiquetada con hora, fecha y coordenadas GPS. En su despacho en casa, Marcus encontró más pruebas de su torpeza. Habían dejado un registro de comunicaciones por radio, completo con marcas de tiempo que contradecían el informe oficial. Lo agregó a su expediente de pruebas en crecimiento. La noche avanzó. Marcus fue habitación por habitación, construyendo su caso. Su formación como SEAL le había enseñado que la mejor inteligencia proviene de una recopilación paciente y metódica, y cada detalle importaba. Cada evidencia era un arma en la lucha por la verdad. A las 3 de la madrugada tenía lo que necesitaba. Sentado en la mesa de la cocina, todavía manchada con la sangre de Ruth, Marcus compiló todo en un archivo cifrado. Fotografías, mediciones, números de serie, registros de radio, metraje de dron. Añadió la documentación de Tasha sobre las operaciones de entrenamiento del DPS y los planes de reurbanización. Pensó en Ruth en su cama de hospital, luchando por su vida porque alguna empresa de seguridad corporativa decidió que su casa estorbaba. La rabia volvió a subir, pero la canalizó en precisión, en una documentación cuidadosa que pudiera sostenerse en un tribunal. Abrió su portátil y redactó un breve correo a Jerome Watson, un abogado de derechos civiles jubilado, conocido por aceptar casos de brutalidad policial. Adjuntó el archivo de pruebas y escribió simplemente: «Le dispararon a mi esposa. Tengo pruebas de que fue planeado. ¿Me ayudará a hacer que paguen?» La respuesta llegó en minutos. «Llámame por la mañana. No hables con nadie más». Marcus se quedó sentado en la oscuridad de su hogar violado, en la mesa donde su familia había compartido miles de comidas. La sangre de Ruth seguía visible en el suelo, a pesar de sus intentos de limpiarla. Su taza de café de la noche anterior reposaba intacta en la encimera. «Eligieron la puerta equivocada», susurró en las sombras. «Y al hombre equivocado». Las pruebas estaban recogidas. La verdad documentada. Ahora era tiempo de obligarlos a responder por lo que habían hecho. La vieja iglesia olía a café recién hecho y a abrillantador de madera con aroma a limón. La luz matutina se filtraba por las vidrieras, proyectando sombras coloridas sobre las bancas de madera gastadas. Marcus se sentó en la oficina de la iglesia, su carpeta de evidencias desplegada sobre una mesa que había visto décadas de reuniones comunitarias. El diácono Elijah Brown se movía despacio pero con determinación. Sus manos curtidas dejaban sobre la mesa 2 tazas humeantes de café. A los 70 se conducía con la dignidad silenciosa de quien ha visto todos los trucos del sistema. «La orden parece en regla en la superficie», dijo Marcus, deslizando los papeles. «Pero algo no me cuadra con la sincronización.
El diácono Brown se ajustó las gafas de lectura y estudió los documentos. A veces el diablo está en los detalles, hijo. Tengo gente que puede ayudarnos a indagar más a fondo. Sacó su teléfono y sus dedos se movieron con sorprendente rapidez sobre la pantalla. Dame un minuto. En 30 minutos llegaron 3 personas, un secretario judicial retirado, un experto en informática forense y un abogado de derechos civiles. Se reunieron alrededor de la mesa, rodeados por el aroma del café y de antiguos himnarios. La perito forense, una mujer de cabello entrecano, abrió su computadora portátil. Veamos primero los metadatos, dijo. Todo documento electrónico deja huellas. Marcus observó cómo ella abría el archivo PDF de la orden de cateo. Sus dedos volaban sobre el teclado, explorando capas de información digital que la mayoría de la gente nunca veía. Esperen, murmuró, inclinándose hacia la pantalla. Miren estas marcas de tiempo. El grupo se agolpó alrededor de ella. La hora de creación de la orden figuraba como 3:21 AM, 20 minutos después de que el operativo ya hubiera comenzado. Eso es imposible, dijo Marcus, la voz tensa. Tumbaron nuestra puerta a las 12:00 AM. Tengo la grabación del 911 para probarlo. La secretaria jubilada ajustó sus gafas. La certificación de la firma aparece a las 3:22 AM, un minuto después de la creación. El juez Greer no firmaría tan rápido, ni aunque estuviera en su escritorio a las 3 de la mañana. Y no lo estaba, añadió el abogado. Revisé sus registros de tarjeta de crédito. Estaba en el bar Skyline hasta las 2. El rostro del diácono Brown se ensombreció. Dispararon primero y maquillaron los papeles después. Viejo truco, nueva tecnología. Marcus sintió cómo se activaba su entrenamiento como SEAL. Esa claridad familiar de identificar un objetivo. Tenemos que hablar con la secretaria actual, la que tramitó esta orden. Sara Martínez, dijo la secretaria retirada. Es nueva. Empezó hace 6 meses. Una chica dulce, pero vulnerable a la presión, terminó Brown. Sé dónde encontrarla. Localizaron a Sara en una pequeña cafetería a 3 cuadras del juzgado. Era joven, quizás de 20 y tantos, con ojeras profundas bajo los ojos. Cuando Marcus y el diácono Brown se sentaron a su mesa, ella comenzó a temblar de inmediato. Sé por qué están aquí, susurró, con las manos temblorosas alrededor de la taza. No he podido dormir desde aquella noche. Marcus mantuvo la voz suave, sin amenazas. Solo necesitamos la verdad, Sara. ¿Qué pasó? Las lágrimas le llenaron los ojos. El juez Greer me llamó a casa. Dijo que era una emergencia, que tenía que ir a procesar unos documentos urgentes. Se secó las lágrimas. Cuando llegué, ya tenía la orden lista. Me dijo que la fechara retroactivamente. Dijo que ya estaba todo hecho, que solo había que poner los papeles al día. ¿Te pidió falsificar una orden después de haber allanado mi casa?, preguntó Marcus. Sara asintió, llorando abiertamente. Dijo que era por la seguridad de todos, que a veces el papeleo se retrasa, pero que todo era legal. De verdad, yo no sabía que alguien había resultado herido. Marcus sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. ¿Estarías dispuesta a grabar esa declaración? Ella miró el teléfono, luego el rostro bondadoso del diácono. Te despedirán, hija, dijo Brown con suavidad, pero hay cargas más pesadas que perder un trabajo. La verdad es una de ellas. Sara enderezó los hombros y asintió. Marcus presionó grabar. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme mientras relataba cada detalle. La llamada nocturna, las instrucciones del juez Greer, las marcas de tiempo que le habían ordenado introducir. Nombró a todos los presentes en el despacho del juez aquella noche, incluyendo a un representante de Dorn Protective Solutions. Al terminar, Marcus guardó la grabación y creó copias de inmediato. Una para su correo seguro, otra para la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y una para Tasha. Gracias, le dijo a Sara. Hiciste lo correcto. De regreso en la iglesia, Marcus se sentó solo en un banco, grabando una nota de voz para sí mismo. 3:21 AM. Orden falsificada después del operativo. El juez Greer coordinó con la secretaria Sara Martínez para fechar retroactivamente la autorización. Representante de Dorne presente durante la falsificación de documentos. Alzó la vista hacia los vitrales.
recordando cómo a Ruth le encantaba la forma en que coloreaban el aire los domingos por la mañana. Su teléfono vibró. Un mensaje de Imani desde el hospital. Los signos vitales de Ruth habían mejorado ligeramente. Estaba luchando. El trueno retumbó afuera, anunciando una tormenta. Marcus envió las copias finales de sus pruebas y de la confesión de Sara. Que intenten ocultar esto ahora. La verdad ya estaba ahí fuera, respaldada en varios lugares, protegida por personas que no se rendirían. La voz del diácono Brown resonó desde la oficina. Marcus, tenemos más archivos que revisar, si estás listo. Marcus se levantó, enderezando los hombros. Pieza por pieza, construirían su caso. La tormenta se acercaba, pero esta vez estarían preparados. La luz del sol se filtraba entre las persianas del hospital, dibujando finas franjas sobre las sábanas blancas de Ruth. Marcus estaba sentado en la misma silla que apenas había abandonado en una semana, su mano envuelta con ternura alrededor de la de ella. El constante pitido de los monitores se había vuelto un ritmo familiar, marcando el paso del tiempo en aquella habitación estéril que olía a antiséptico y flores marchitas. Cuando los dedos de Ruth se movieron apenas, Marcus casi no lo notó. Luego sus ojos parpadearon, abriéndose lentamente. Los mismos ojos cálidos y castaños de los que se había enamorado hacía 24 años. Su corazón se detuvo un instante. «Ruth», susurró, inclinándose hacia ella. «Cariño, estoy aquí». Ella parpadeó lentamente, tratando de ubicarse. El tubo respiratorio seguía en su lugar, impidiéndole hablar, pero su mirada se fijó en Marcus con total claridad. Su mano libre se movió débilmente, haciendo un gesto. Marcus tomó la pequeña pizarra blanca y el marcador que las enfermeras habían dejado, preparados para ese momento. La mano de Ruth temblaba al sostener el marcador, pero su experiencia como enfermera se notaba en la precisión de sus movimientos. Su escritura era temblorosa, pero legible. ¿Dijeron lo siento? Marcus sintió como la rabia le subía al pecho, caliente y familiar. Llevaba 7 días conteniéndola, transformándola en acción en lugar de furia. Pero ver que el primer pensamiento de Ruth era sobre la responsabilidad de ellos, eso lo hizo querer derribar todo el departamento con sus propias manos. Tragó saliva y mantuvo la voz firme. «Aún no, pero lo harán». Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas. Escribió de nuevo. «¿Nuestro hogar? Estamos quedándonos con el diácono Brown por ahora», dijo Marcus suavemente. «La comunidad se ha unido a nosotros. Todos están ayudando». Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Tasha estaba allí, con su inseparable cuaderno y una taza de café recién hecho. Su rostro se iluminó al ver a Ruth despierta. «Señora Avery», dijo con calidez, acercándose a la cama. «Es un placer verla consciente. Soy Tasha Nguyen. He estado ayudando a Marcus a reunir pruebas». Ruth escribió con cuidado. «Gracias». Tasha arrastró otra silla, su expresión tornándose seria. «Marcus, tengo noticias. Mi contacto en el Departamento de Justicia dice que están observando este caso muy de cerca. Si logramos suficiente presión pública, iniciarán una investigación completa de derechos civiles». La mano de Ruth volvió a moverse sobre la pizarra. «Diles que la verdad importa». Marcus le apretó la mano. «Eso es exactamente lo que vamos a hacer». Se volvió hacia Tasha. «Quiero organizar una marcha. No con ira, no con violencia. Solo verdad. Testigos caminando a la luz del día». «Puedo ayudar a coordinar la cobertura mediática», dijo Tasha tomando notas ya. «¿Cuándo?» 7 días, respondió Marcus. 1 semana desde la noche en que dispararon a mi esposa en nuestra cocina. Ruth escribió otra vez. «Caminaremos desde la iglesia hasta el ayuntamiento. Las enfermeras vendrán». «Sí, vendrán», asintió Marcus. «Y veteranos, maestros, ancianos, todos los que estén cansados de ver cómo entierran la verdad». La puerta se abrió de nuevo. Imani entró apresurada, con su computadora portátil bajo el brazo. Se detuvo en seco al ver a su madre despierta, las lágrimas brotando de inmediato. «Mamá», dijo corriendo hacia la cama y abrazando a Ruth con cuidado entre los tubos y cables. El rostro de Ruth se iluminó al ver a su hija. Escribió: «Mi hermosa niña». Imani se secó los ojos y abrió su portátil. «He estado trabajando en algo, una forma de mantener esta historia presente en la mente de la gente.
Giró la pantalla para mostrarles un diseño web simple pero poderoso. El encabezado decía, días desde que la verdad fue herida de bala. En la página, un contador mostraba 7 días. Debajo, una línea de tiempo documentaba cada mentira, cada prueba, cada paso hacia la justicia. Limpio, factual, innegable. Tenemos que ponerle rostro a esta historia, continuó Imani. Papá, quiero que grabes actualizaciones diarias, videos cortos, solo contando la verdad de lo que pasó y lo que estamos descubriendo. Sin rabia, solo hechos. Que la gente vea quiénes somos realmente. Marcus asintió despacio. Esperaban que estuviéramos furiosos, que respondiéramos con violencia, que encajáramos en su narrativa. Miró a Ruth. Les mostraremos algo diferente. Ruth escribió, la dignidad es poder. Durante la semana siguiente, Marcus grabó sus actualizaciones desde la habitación del hospital de Ruth. Hablaba directamente a la cámara, con voz calmada y firme. Día 4. Descubrimos que la orden de registro fue falsificada después del operativo. Día 5. Contratistas de seguridad privada participaron en la planificación de esta operación. Día 6. El juez Greer firmó documentos con fecha falsificada a las 3:21 am. Los videos se difundieron. El contador del sitio web de Imani seguía subiendo. Los artículos de Tasha profundizaban más en la corrupción. La verdad se negaba a permanecer enterrada. El 7º día, se reunieron en la iglesia del diácono Brown. Cientos de personas se alinearon en filas ordenadas. Enfermeras con sus uniformes, veteranos con gorras de servicio, ancianas de la iglesia con su mejor atuendo dominical. Muchos llevaban pequeñas velas LED, aunque era de mañana. No había pancartas, ni gritos, ni rabia. Solo testigos silenciosos de la verdad. Marcus ayudó a las colegas enfermeras de Ruth a empujar su silla de ruedas hasta el frente de la multitud. Ella seguía débil, pero insistió en estar presente. Alguien había prendido su broche de colibrí plateado al camisón del hospital. La voz del diácono Brown se alzó sobre la asamblea. Caminamos con dignidad, caminamos en verdad, caminamos en luz. La marcha comenzó, los pasos resonando sobre el pavimento. Las cámaras de noticias siguieron mientras la procesión silenciosa avanzaba por el centro de la ciudad. Los dueños de tiendas salían a las puertas. Los empleados de oficinas se agolpaban contra las ventanas. Los policías, en las intersecciones, se mantenían torpes, sin saber cómo reaccionar ante aquella demostración tranquila de poder. Marcus caminaba junto a la silla de Ruth, una mano sobre su hombro. Sobre ellos, los helicópteros de noticias daban vueltas, transmitiendo la escena a todo el país. Cientos de ciudadanos marchando en testimonio silencioso, liderados por un comandante SEAL, condecorado y su esposa herida, formulando una sola pregunta. ¿Cuándo saldría la verdad a la luz? 2 días después de la marcha, Marcus estaba de pie en el vestíbulo de mármol del ayuntamiento, ajustándose la corbata. Las columnas clásicas del edificio y los suelos pulidos hablaban de poder y permanencia. Pero Marcus sabía mejor. Todo lo construido por el hombre podía desmantelarse con suficiente verdad y tiempo. A través de las puertas de vidrio, los destellos de las cámaras creaban un efecto de luz estroboscópica constante. Las furgonetas de noticias llenaban la calle, sus antenas parabólicas apuntando hacia el cielo nublado como flores de metal. La marcha los había obligado a prestar atención. Ahora no podían apartar la mirada. El fiscal del distrito, Colin Bristow, descendía por la escalera principal, cada paso calculado, listo para las cámaras. Su traje gris carbón probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría, y su cabello plateado estaba perfectamente peinado para proyectar autoridad sin agresión. El uniforme de un político. «Comandante Avery», lo llamó Bristow, extendiendo la mano. «Gracias por venir. ¿Hablamos en mi oficina?» Marcus estrechó la mano ofrecida, firme pero brevemente. «Mantengámoslo profesional, señor Bristow». La oficina del fiscal reflejaba a su ocupante. Paneles de madera costosa, arte cuidadosamente seleccionado, títulos de derecho enmarcados en oro. Bristow señaló una silla de cuero y se acomodó tras su enorme escritorio. «Quiero que sepa», comenzó entrelazando las manos, «que me tomo muy en serio estas acusaciones.
Lo que le ocurrió a su esposa fue trágico y... Guarde el libreto, lo interrumpió Marcus en voz baja. Ha tenido 8 días para tomárselo en serio. En lugar de eso, ha ayudado a enterrar pruebas. La sonrisa ensayada de Bristow titubeó. Esa es una acusación grave, comandante. Espero que entienda la importancia de manejar investigaciones delicadas por los canales adecuados. ¿Canales adecuados? Marcus se inclinó hacia adelante. Como falsificar marcas de tiempo en órdenes judiciales, como plantar pruebas, como editar grabaciones de cámaras corporales. Son situaciones complejas que requieren cuidado. No. La voz de Marcus seguía calmada, pero llenaba la habitación. Esto es muy simple. Su oficina está ayudando a encubrir un intento de asesinato porque involucra el dinero de Silas Dorn y las ambiciones de la jefa. La máscara amable de Bristow se resquebrajó más. Comandante, le recomiendo encarecidamente que deje de hacer acusaciones públicas. Podrían considerarse incendiarias. La verdad suele serlo. Piense en su familia, insistió Bristow. Su esposa necesita paz para recuperarse. La carrera de su hija apenas comienza. ¿Por qué arruinar su futuro con todo este espectáculo? Marcus se levantó lentamente, imponiéndose sobre el escritorio. ¿Está amenazando a mi familia, señor Bristow? Por supuesto que no. El fiscal alzó las manos en señal defensiva. Solo intento que comprenda la delicadeza de... No hay nada delicado en lo que ocurrió en mi cocina. Nada delicado en documentos falsificados o armas plantadas. Y nada delicado en lo que viene después. Marcus se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Detrás de él, la voz de Bristow se endureció. Comandante Avery, si continúa divulgando información confidencial, habrá consecuencias. Marcus se detuvo en el umbral. Ya las hay, respondió. Solo que no estás acostumbrado a que se apliquen a ti. Salió pasando entre las cámaras, ignorando sus preguntas. Su teléfono vibró. El número de Tasha. Marcus, su voz sonaba urgente. Se están moviendo contra ti. La fiscalía acaba de presentar cargos por obstrucción. Alegan que retrasaste la atención médica durante la redada. Lo están llamando interferencia con los servicios de emergencia. Marcus siguió caminando, con paso firme. Están desesperados. Empeora, continuó ella. Alguien filtró tu antigua amonestación de los SEAL, la del uso excesivo de fuerza en aquel rescate de rehenes. Lo están manipulando como un patrón de inestabilidad. Una risa amarga se escapó de él. Esa amonestación fue porque me negué a dejar atrás a un civil durante una evacuación. Supongo que omitieron esa parte. ¿Qué quieres hacer? Marcus miró su reloj. Encuéntrame en el juzgado en 1 hora. Trae cámaras. El sol se estaba poniendo cuando Marcus llegó a los escalones del tribunal. Las cadenas de noticias ya estaban allí, junto con decenas de miembros de la comunidad sosteniendo velas. Deacon Brown se encontraba al frente, su rostro curtido sereno. Marcus se acercó lentamente, las manos visibles a los costados. Los agentes de policía se movieron con nerviosismo, las manos sobre sus armas. Marcus Avery, llamó un oficial. Tenemos una orden de arresto en su contra. Marcus se detuvo al pie de los escalones. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre la fachada de piedra. Las luces de las cámaras creaban un muro de día artificial. Lo sé, dijo claramente, con voz firme que resonó. Por eso estoy aquí. Levantó las manos lentamente por encima de su cabeza, girando en círculo para que cada cámara captara el momento. No me estoy resistiendo, anunció. Les estoy recordando cómo se ve la resistencia. Los oficiales se acercaron con cautela, como si esperaran una trampa. Marcus mantuvo las manos alzadas, la postura recta y orgullosa mientras lo esposaban. Miró fijamente a cada lente, uno por uno. Hace 8 días, estos mismos oficiales dispararon a mi esposa en nuestra cocina. Plantaron pruebas, falsificaron documentos, intentaron enterrar la verdad. Las esposas hicieron clic al cerrarse. Pero la verdad no se queda enterrada. Lo condujeron por los escalones del tribunal. La multitud de testigos se apartó en silencio, sus velas conteniendo la oscuridad creciente. Nadie gritó ni se movió para intervenir. Simplemente observaron, siendo testigos. En lo alto de los escalones, Marcus se volvió una última vez hacia las cámaras. Las esposas brillaban bajo la luz artificial,
Pero en su expresión no había vergüenza, solo una calma certeza. Las pesadas puertas del tribunal se abrieron, y Marcus las cruzó con la misma dignidad que había mostrado en combate, en crisis, en cada momento desde la redada. Era un guerrero, pero su campo de batalla era la verdad. Y ese arresto no era una rendición, era otro paso hacia la victoria. Al otro lado de la ciudad, en su dormitorio universitario, Imani abrió su portátil y comenzó a descargar el audio de la llamada al 911. Sus dedos volaban sobre el teclado, la determinación marcada en cada línea de su rostro. La noche apenas comenzaba. El cuarto de Imani brillaba con la luz azul de múltiples pantallas. En su monitor principal se veía un programa de edición de video. En el portátil, el creciente eco en redes sociales del arresto de su padre. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba, pero su concentración no vacilaba. «Muy bien, papá», susurró, arrastrando el archivo de audio del 911 a su posición. «Mostrémosles lo que realmente pasó». La grabación era cristalina, la voz de su padre firme y controlada mientras el caos estallaba a su alrededor. La sincronizó perfectamente con el metraje de la cámara corporal, creando una vista de pantalla dividida. A la izquierda, el video con su marca de tiempo. A la derecha, la forma de onda del audio. Perspectiva del oficial Callaway, encimera de la cocina. Contenido. La voz de Marcus recitaba: 2 tazas de café, una azul, una blanca, un paño de cocina a cuadros, una tabla de cortar de madera, un frutero con 3 manzanas. Imani añadió subtítulos, resaltando cada objeto conforme su padre lo mencionaba. Luego llegó el momento crítico. La cámara corporal mostró a Callaway darse la vuelta durante exactamente 4,2 segundos. Cuando la cámara regresó a la encimera, había aparecido una pistola negra. Imani amplió esa secuencia, la ralentizó, añadió números de cuadro. La evidencia era innegable. El arma se materializaba entre los fotogramas 241 y 242. «Te tengo», murmuró Imani, sus dedos volando sobre el teclado mientras daba los toques finales. Registros de propiedad que muestran el número de inventario del arma de entrenamiento, la marca de tiempo, los metadatos de la orden falsificada. Y por último, una simple pregunta. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La redada en la casa Avery. A las 11:47 p.m. presionó «Subir». En cuestión de minutos, el contador de vistas comenzó a subir. 100 visualizaciones. Moa 1000, 10,000. Para la medianoche, su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Los primeros en compartirlo fueron activistas locales, después cuentas nacionales de derechos civiles. Los medios comenzaron a pedir permiso para retransmitirlo. Imani abrió su panel de redes sociales, observando cómo las analíticas se disparaban. El video se compartía en todos los estados, traducido a varios idiomas, analizado cuadro por investigadores independientes. 50,000 vistas, 100,000, 500,000. Su compañera de cuarto, Jenny, irrumpió alrededor de la 1 a.m. «Imani, estás en tendencia en todas partes. Y Avery's Counter es el hashtag principal». Imani apenas levantó la vista de sus pantallas. «Bien, ayúdame a seguir las respuestas. Tenemos que documentarlo todo antes de que intenten bajarlo». Pero no hubo ningún intento de bajarlo. La verdad se movía demasiado rápido, extendiéndose demasiado lejos. Para las 2 a.m., las principales cadenas de noticias transmitían segmentos sobre el video. Expertos legales desmenuzaban las pruebas. Exfuncionarios policiales confirmaban las irregularidades. 1 millón de vistas, 2 millones, 3 millones. El amanecer despuntaba cuando Tasha llamó a Imani. «Lo lograste. El video lo ha destapado todo. Y tengo algo que añadir. Registros telefónicos». Imani se enderezó. «¿Qué tipo de registros?» «Del tipo que muestra que el fiscal del distrito, Bristow, llamó a Silas Dorn 12 veces la noche de la redada. La primera a las 11:42 p.m., 20 minutos antes de que atacaran tu casa. La última a las 3:19 a.m., 2 minutos antes de falsificar la orden». «Envíamelos», dijo Imani, ya despejando espacio en su segundo monitor. «Crearé una infografía». Los registros llegaron a su bandeja de entrada momentos después. Imani los superpuso sobre una línea temporal de la redada
creando una visualización demoledora de coordinación y encubrimiento. Para media mañana, el video superaba los 5 millones de visualizaciones. Justicia para los Avery era tendencia mundial. El fondo legal de la familia había recibido más de $200,000 en donaciones de todo el mundo. Los equipos de noticias locales se apostaron frente a la sede de la policía, el juzgado y la oficina del fiscal. Pero la escena más dramática se desarrolló en el estacionamiento del ayuntamiento. La SUV negra de la jefa Halvorson llegó alrededor de las 9 a.m. En cuanto bajó, los reporteros la rodearon desde todas direcciones, micrófonos extendidos como dedos acusadores. Jefa Halvorson, ¿sabía usted sobre la evidencia plantada? ¿Fue coordinado con Dorn Protective Solutions? ¿Por qué se falsificó la orden judicial? ¿Piensa renunciar? La compostura cuidadosamente mantenida de Halvorson se quebró. Su rostro se tiñó de rojo mientras intentaba abrirse paso entre la multitud. «Sin comentarios», gritó, su voz aguda de pánico. «Dije sin comentarios». Prácticamente corrió hacia el ascensor, pero las cámaras captaron cada segundo de su huida. Cuando las puertas no se cerraron lo bastante rápido, golpeó el botón una y otra vez, su máscara profesional completamente destruida. En su habitación del hospital, Marcus veía las imágenes en su teléfono, con Ruth durmiendo plácidamente a su lado. Su expresión seguía serena, pero en sus ojos brillaba una feroz satisfacción. «La verdad no necesita permiso», murmuró, acomodándole la manta a Ruth. Sobre la mesa de noche, el prendedor de colibrí de Ruth atrapaba la luz de la mañana, proyectando diminutos arcoíris sobre las paredes blancas del hospital. Esa misma luz iluminaba a la multitud creciente de simpatizantes afuera, con carteles y cámaras alzados hacia la verdad como flores girándose al sol. Al otro lado de la ciudad, Imani por fin se permitió recostarse en su silla, agotada pero triunfante. Su pantalla seguía parpadeando con actividad. Nuevas comparticiones, nuevos comentarios, nuevos aliados uniéndose a la causa. El contador de vistas había superado los 6 millones y no mostraba señales de detenerse. La verdad ya era imparable, moviéndose por el mundo a la velocidad de la luz, desmantelando mentiras con cada clic y cada publicación. Ningún poder político ni dinero corporativo podría detenerla. La represa se había roto y la justicia comenzaba a inundarlo todo. El sótano de la iglesia olía a inarios viejos y a café. Marcus estaba sentado entre las sombras, observando al oficial Miguel Álvarez caminar de un lado a otro entre las sillas plegables. Las manos del joven temblaban mientras revisaba su teléfono por quinta vez. «Sabrán que vine aquí», dijo Álvarez, la voz apenas un susurro. «El sindicato vigila todo». Marcus permaneció inmóvil, su postura relajada pero alerta. «Siéntate, Miguel. Me estás mareando». Álvarez se dejó caer en una silla de metal, las patas chirriando contra el concreto. Debía hablar esa noche, cuando retuvieron a los paramédicos. Su voz se quebró. «Escuché todo por la radio». «¿Qué radio?» Marcus se inclinó un poco hacia adelante. Los registros de despacho muestran silencio durante esos 12 minutos. Álvarez miró hacia la puerta del sótano y luego sacó su radio oficial del departamento. Sus dedos se movieron por el teclado en una secuencia precisa. Una frecuencia distinta cobró vida con un crujido, una que no debía existir. «Canal 7 Eco», explicó Álvarez. «Encriptado, sin registros, sin rastros. Lo usan para operaciones sensibles». La expresión de Marcus permaneció neutral, pero sus ojos se entrecerraron. «Muéstrame». Álvarez repitió la secuencia, más despacio esta vez. «No aparece en ningún manual. La enseñan durante los informes de los equipos especiales». Tragó saliva. Esa noche, cuando su esposa cayó, el jefe Halvorson habló personalmente. Nos ordenó asegurar la escena antes de dejar entrar a los paramédicos. Dijo que necesitaban tiempo para aclarar la narrativa. 12 minutos, murmuró Marcus. Dejaron que Ruth se desangrara durante 12 minutos mientras plantaban pruebas. Álvarez asintió, la vergüenza escrita en su rostro. «Puedo probarlo. He estado grabando el canal desde esa noche». Ayer el teniente Hayes habló sobre las cámaras corporales. Dijo que los de arriba querían las cámaras apagadas hasta que la historia estuviera limpia. Sacó una pequeña grabadora digital. «Todo está aquí». Marcus observó al joven oficial.
¿Por qué ahora, Miguel? Porque me hice policía para ayudar a la gente, dijo Álvarez con la voz más firme. No para verlos morir por culpa de desarrolladores inmobiliarios. Mi padre fue patrullero durante 30 años. Me enseñó que la placa significa proteger a las personas, no el poder. Dejó la grabadora sobre la mesa entre ambos. Llevaré un micrófono oculto, te conseguiré más pruebas. Marcus tomó la grabadora con movimientos deliberados. Te van a destruir por esto. Ya se están destruyendo solos, respondió Álvarez. Al menos así podré volver a mirar a mi padre a los ojos. Durante la siguiente hora planearon la operación. Álvarez llevaría un micrófono oculto durante la próxima reunión del mando. Marcus le dio un teléfono seguro y le enseñó a cifrar las transmisiones. Si algo se siente mal, instruyó Marcus, di la palabra café en cualquier frase. Tendré equipos listos para sacarte. Álvarez asintió, memorizando los protocolos. Sus manos ya no temblaban. A la mañana siguiente, Álvarez entró al cuartel con el micrófono puesto, mientras Marcus monitoreaba desde una furgoneta a 3 cuadras, grabando cada palabra. Durante 2 horas no pasó nada relevante. Luego la jefa Halvorson convocó una reunión de emergencia. La situación en Avery está contenida, dijo su voz, clara por los auriculares. El fiscal Bristow tiene la orden bajo control. El juez Greer está de acuerdo. ¿Y la discrepancia del arma?, preguntó alguien. Los registros de propiedad han sido ajustados, respondió otra voz, la del teniente Hayes. Los números de inventario ya no coincidirán con los registros originales. La mandíbula de Marcus se tensó mientras escuchaba. Cada palabra era otro clavo en su ataúd. ¿Y el tráfico de radio de esa noche?, preguntó Álvarez con voz firme. ¿Qué tráfico de radio?, saltó Halvorson. El canal 7 Eco está limpio. Siempre lo ha estado. La reunión continuó, cada minuto aportando más pruebas condenatorias. Pero justo cuando Álvarez se preparaba para salir, una nueva voz interrumpió la transmisión. Jefa, tenemos un problema. Se detectó acceso no autorizado a los canales encriptados. El audio estalló con sonidos de movimiento. Cierren el edificio, ordenó Halvorson. Nadie sale hasta encontrar la filtración. Ahora me vendría bien un café, dijo Álvarez con claridad al micrófono. Necesito algo de café. Marcus ya estaba en movimiento, pero era demasiado tarde. La transmisión se cortó de golpe. 1 hora después, las alertas de última hora iluminaron el teléfono de Marcus. Las imágenes mostraban a Álvarez siendo sacado de la comisaría con esposas, acusado de robar datos sensibles del departamento. La jefa Halvorson se mantenía ante un podio, presentándolo como un traidor que había comprometido la seguridad de los oficiales. Marcus observaba desde la habitación del hospital de Ruth, con la mano cerrada alrededor del pequeño broche de colibrí de ella. Las alas metálicas se clavaban en su palma mientras Halvorson continuaba su asesinato de carácter. El oficial Álvarez traicionó su juramento, declaró. Comprometió investigaciones en curso y puso en riesgo a sus compañeros. Este departamento tiene tolerancia cero para tales violaciones. La cámara giró hacia Álvarez, sentado en la parte trasera de un coche patrulla. Su rostro estaba magullado, pero su expresión seguía siendo desafiante. Miró directamente al objetivo, y por un instante Marcus vio reflejado allí el orgullo de su propio padre. Ruth se movió en la cama del hospital. Lo lastimaron, susurró, su voz aún débil. Por decir la verdad, Marcus colocó con cuidado el broche del colibrí de nuevo en la mesita de noche. Sí, pero su verdad está a salvo con nosotros ahora, y eso no pueden quitárnoslo. Afuera, los reporteros clamaban por declaraciones. Adentro, las máquinas emitían pitidos constantes, marcando el tiempo como un metrónomo. Marcus se sentó en la penumbra creciente, con las pruebas grabadas por Álvarez seguras en múltiples ubicaciones, esperando el momento justo para contraatacar a quienes creyeron que podían enterrar la verdad junto con sus insignias. Las llamas anaranjadas se alzaban hacia el cielo nocturno, devorando la casa de los Avery con una velocidad aterradora. Marcus estaba descalzo sobre el césped del jardín, el pasto frío y húmedo entre los dedos de los pies. El resplandor del fuego pintaba su rostro con sombras cambiantes, mientras observaba cómo 30 años de recuerdos se convertían en cenizas. Los bomberos se movían por la propiedad,
sus gritos mezclándose con el crepitar de la madera ardiendo y el aullido de las sirenas. La presión del agua parecía débil, apenas alcanzando el segundo piso, donde solía estar el despacho de Ruth. «¿Señor Avery?» Un bombero se le acercó, el rostro manchado de hollín. Sostenía algo pequeño y metálico en su mano enguantada. «Tiene que ver esto». Marcus tomó el objeto de inmediato, reconociendo su peso y su forma. Una moneda conmemorativa del sindicato de policía, con los bordes ennegrecidos. El bombero señaló hacia la calle. La encontramos atascada en la tapa del hidrante. Perdimos minutos valiosos intentando soltarla. Negó con la cabeza. Nunca había visto algo así. Alguien quería que este fuego ardiera caliente y largo. Marcus giró la moneda en su palma, sintiendo las letras en relieve. Hermandad por encima de todo. La ironía no pasó desapercibida. Guardó la moneda justo cuando los neumáticos chirriaron en la calle detrás de él. ¡Papá! La voz de Imani cortó el caos. Corrió a través del césped, con Ruth siguiéndola más despacio, apoyada por una enfermera del hospital. Marcus abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. «Las fotos», susurró Imani. «Todas nuestras fotos». «Estamos vivos», dijo Marcus con firmeza, extendiendo un brazo para atraer a Ruth al abrazo. «Todo lo demás son solo cosas». El camisón del hospital era visible bajo el abrigo apresuradamente puesto de Ruth. No debería haber salido del hospital, pero Marcus entendía por qué tenía que hacerlo. Esa era su casa, donde habían criado a su hija, donde habían construido su vida. Ahora estaba siendo devorada por llamas nacidas del odio y el miedo. «Las colchas de tu madre», dijo Ruth en voz baja, mirando cómo el techo empezaba a derrumbarse. Todas esas historias, perdidas. Marcus las sostuvo más cerca, su entrenamiento militar luchando contra su corazón humano. Quería gritar, cazar a cada oficial implicado. En cambio permaneció quieto, anclando a su familia mientras su mundo ardía. El viejo Buick del diácono Elijah Brown se detuvo frente a la acera. El anciano salió lentamente, su rostro grave bajo la luz del fuego. Cruzó el césped y se detuvo junto a la familia. «El Señor prueba a los justos», dijo, su profunda voz elevándose sobre el crujido de la madera. «Pero no olvides que también aborrece a los malvados». Marcus asintió, comprendiendo el significado más profundo. Esto no era solo destrucción, era desesperación. Ellos estaban huyendo, acorralados. «Has estado librando la guerra de la evidencia», continuó el diácono Brown, mirando cómo otra parte del techo caía. «Reuniendo pruebas, construyendo tu caso. Pero la evidencia sola no cambia corazones». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Marcus, aunque ya lo sabía. «Es hora de la guerra de la verdad», respondió Brown. «Público, innegable. Haz que enfrenten lo que han hecho, a plena luz del día». Imani se separó del abrazo de su padre, secándose las lágrimas. «Un foro público, como los tribunales de derechos civiles de los años 60. «La declaración del pueblo», dijo Marcus, mientras la idea tomaba forma. «Cada funcionario, cada oficial, cada traje que tuvo algo que ver con esto. Los invitamos a todos, prensa, ciudadanos, todos». Ruth le apretó la mano. «No vendrán». «Vendrán», respondió Marcus con la voz endurecida. «Porque si no lo hacen, su ausencia hablará más alto que cualquier testimonio». El fuego se apagaba ya, más humo que llama. Los bomberos trabajaban con método, asegurándose de que no quedaran focos activos. Marcus observó cómo pedazos de su vida caían entre el rocío del agua. Fragmentos de fotografías, trozos de libros, cenizas de recuerdos. «El viejo auditorio municipal», sugirió el diácono Brown. «Es terreno neutral, lo bastante grande para la multitud. Buena acústica». «Yo me encargo de las redes», dijo Imani sacando su teléfono. «Podemos transmitirlo en vivo. Que la gente envíe preguntas en tiempo real». Marcus miró a Ruth, buscando su aprobación. Ella asintió lentamente. «Haz que nos vean», dijo. «A todos los que han sido heridos». El resto de la noche transcurrió entre formularios de seguros y reportes policiales. Marcus insistió en presentar una denuncia, observando cómo los agentes respondientes se removían incómodos al tener que registrar la moneda de la Unión. Al amanecer, el fuego se había extinguido.
dejando solo un esqueleto donde antes se alzaba su hogar. Marcus llevó a Ruth de vuelta al hospital, asegurándose de que estuviera cómoda antes de dirigirse al viejo auditorio municipal. El edificio se erguía como un centinela de granito bajo la luz temprana, con sus columnas proyectando largas sombras sobre los escalones. Dentro, el aire olía a polvo y a historia. Marcus comenzó a colocar las sillas él mismo, ordenándolas en semicírculo frente al escenario. Cada chirrido de metal sobre madera resonaba en el espacio vacío. Colocó una sola silla en el centro, frente a las demás, el asiento de la verdad. Fila por fila, continuó su labor mientras el amanecer pintaba las altas ventanas de dorado. La tarea era metódica, casi meditativa. Cada silla representaba una voz que sería escuchada, una verdad que sería contada. Pensó en las colchas de Ruth, en cómo ella cosía historias en cada cuadrado. Esta sería su nueva historia, no escrita en tela, sino en justicia. El sonido de sus pasos resonaba mientras recorría los pasillos, revisando líneas de visión y espacios. El viejo edificio parecía despertar a su alrededor, crujiendo y asentándose, como si se preparara para lo que estaba por venir. A través de las puertas podía oír cómo la ciudad cobraba vida, el tráfico aumentando, las voces elevándose. Otro día comenzaba. El viejo auditorio municipal se fue llenando poco a poco, mientras la mañana se convertía en tarde. La luz del sol se filtraba por las ventanas altas, proyectando haces largos sobre los pisos de madera que habían visto generaciones de reuniones cívicas. El lugar vibraba con una determinación silenciosa, mientras los miembros de la comunidad tomaban asiento. Ancianas de iglesia con sus mejores vestidos de domingo, enfermeras fuera de turno aún con sus uniformes, veteranos de postura firme como mástiles, y familias que sostenían carteles hechos a mano. Imani se movía con propósito entre los pasillos, revisando las conexiones de la serie de tabletas y portátiles que había dispuesto para la transmisión en vivo. Sus dedos volaban sobre los teclados, confirmando el ancho de banda y probando los ángulos de las cámaras. Había colocado los dispositivos estratégicamente por toda la sala, asegurándose de que cada testimonio fuera captado desde múltiples perspectivas. «Ya estamos en tendencia», gritó hacia Marcus, que estaba junto al podio revisando sus notas. 3,000 personas mirando el press stream y subiendo rápido. Tasha Nguyen dirigía a su equipo con gestos precisos, colocando las cámaras como piezas de ajedrez. «Flujo principal aquí», indicó señalando el pasillo central. «Segunda unidad, en las reacciones del público. Tercera unidad, móvil. Quiero captar cada expresión cuando se presente la evidencia». Su voz tenía la autoridad serena de quien ha cubierto suficientes reuniones cívicas como para reconocer cuándo la historia está a punto de escribirse. Marcus ajustó su corbata, la misma que había usado en el funeral del padre de Ruth. Su calma exterior ocultaba la alerta de un guerrero que seguía cada movimiento en la sala. Él notaba los pequeños detalles, cómo los veteranos se colocaban instintivamente cerca de las salidas, cómo las enfermeras se agrupaban de manera protectora alrededor de los asistentes mayores, cómo los reporteros probaban su equipo con una eficiencia ensayada. A las 2:00 p.m. en punto, Marcus se acercó al podio. La sala cayó en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores de las cámaras y el roce de las libretas. Su voz, cuando habló, llenó el espacio con una autoridad serena. «Bienvenidos a la Declaración del Pueblo», comenzó con palabras medidas y claras. «Estamos aquí hoy porque la verdad no necesita permiso para ser dicha, solo necesita el valor de ser escuchada». Detrás de él, una gran pantalla mostraba una línea de tiempo del allanamiento, meticulosamente construida a partir de grabaciones de cámaras corporales, llamadas al 911 y documentos oficiales. Cada pieza de evidencia tenía su hora registrada, su fuente y su verificación. «A las 2:03 a.m. hace 8 días», continuó Marcus, pasando imágenes que mostraban la puerta destrozada, «los oficiales irrumpieron en nuestra casa sin advertencia. A las 2:04 a.m., mi esposa, Ruth Avery, enfermera titulada que ha servido a esta comunidad por 20 años, fue baleada mientras levantaba las manos vacías». La cronología avanzaba metódicamente. La presentación de Marcus no era emocional, era quirúrgica. Mostró las órdenes judiciales con sus metadatos expuestos, revelando las alteraciones en las marcas de tiempo.
Reprodujo transmisiones de radio sincronizadas con grabaciones de las cámaras corporales, dejando al descubierto las contradicciones en los informes oficiales. Desde el fondo de la sala, un hombre con traje impecable entró en silencio y tomó asiento en la última fila. Aunque no se presentó, varios reporteros lo reconocieron. Era el investigador regional del Departamento de Justicia. Sacó una pequeña libreta y comenzó a tomar notas detalladas. Esta evidencia muestra 3 violaciones claras de la política del departamento, explicó Marcus, destacando secciones del manual policial proyectadas en pantalla. Pero más importante aún, muestra un patrón de engaño coordinado que comenzó en el momento en que la sangre de mi esposa tocó el suelo de nuestra cocina. El público seguía en silencio, pero la tensión era palpable. Cada nueva pieza de evidencia caía como un golpe de martillo contra el muro de la negación oficial. Marcus reprodujo la grabación completa de la llamada al 911. Su voz calmada de aquella noche enumerando cada objeto sobre la encimera, demostrando la aparición tardía del arma plantada. Imani se movía entre sus estaciones, monitoreando la creciente audiencia en línea. Se inclinó hacia Marcus durante una pausa y susurró: «Más de 50,000 personas mirando ahora. Están llegando comentarios de todo el país». El camarógrafo móvil de Tasha vio algo a través de la ventana. Patrullas policiales estacionándose afuera. Los murmullos comenzaron al fondo de la sala y se propagaron hacia adelante. Alguien comentó que la jefa Halvorson venía en camino, que el oficial Calloway reunía partidarios para clausurar la reunión. Marcus continuó sin alterarse, inmune al creciente rumor. Pasó a la siguiente diapositiva. Registros financieros mostraban pagos entre Dorn Protective Solutions y la Fundación de la Policía, cada uno fechado justo antes de un allanamiento importante. Estos documentos demuestran un patrón de coordinación entre intereses privados de seguridad y las fuerzas del orden público, explicó. Cada operación seguía el mismo esquema: allanamientos súbitos, propiedades en disputa y residentes que se interponían en los planes de desarrollo. La tensión aumentó cuando sombras cruzaron los vidrios esmerilados de las puertas de entrada. Los veteranos se movieron sutilmente hacia los pasillos. Las enfermeras ayudaron a los mayores a ocupar asientos más protegidos, lejos de las puertas. Las cámaras de Tasha giraron para cubrir tanto el podio como la entrada, listas para capturar lo que viniera. El investigador del DOJ se inclinó ligeramente hacia adelante, el bolígrafo suspendido sobre la libreta. La voz de Marcus se mantuvo firme mientras concluía su punto sobre el patrón de redadas. Apenas comenzaba a hablar sobre las marcas de tiempo falsificadas en la orden de registro cuando las pesadas puertas de madera al fondo del auditorio se abrieron con una fuerza deliberada. Las puertas golpearon contra las paredes con un estruendo seco, y mientras la jefa Halvorson entraba a grandes zancadas, su rostro estaba deformado por una furia apenas contenida. El oficial Calloway la flanqueaba, acompañado por otros 2 agentes uniformados. Sus botas resonaban con eco sobre el piso de madera mientras avanzaban por el pasillo central. «Esta transmisión no autorizada termina ahora», tronó Halvorson, su voz cargada de autoridad. «No tienen permiso para esta reunión». Las cámaras giraron al unísono, captando cada instante. El equipo móvil de Tasha se colocó estratégicamente, asegurando múltiples ángulos de lo que estaba ocurriendo. En el público, decenas de teléfonos se alzaron para grabar, creando un bosque de pantallas resplandecientes. Marcus permaneció sereno en el podio, una mano apoyada sobre el borde. «Este es un edificio público durante horas designadas», dijo con calma. «Tenemos todo el derecho de estar aquí». El rostro de Calloway se tiñó de rojo mientras empujaba con el hombro a una anciana con un vestido floreado, haciéndola tambalearse hacia su asiento. Un murmullo ahogado recorrió la multitud. El esposo de la mujer, un veterano de la guerra de Corea, con el rostro curtido por los años, comenzó a levantarse, pero la voz de Marcus cortó la tensión como un filo. «Permanezca sentado, señor. Deje que muestren quiénes son en realidad». Halvorson llegó hasta la primera fila, sus tacones repiqueteando sobre el piso de madera. «Está interfiriendo en una investigación en curso. Apaguen esas cámaras de inmediato». En lugar de obedecer, el equipo de Tasha acercó aún más el zoom. El contador de la transmisión en vivo en el portátil de Imani mostraba más de 70,000 espectadores.
Callaway avanzó con agresiva determinación hacia el escenario, su mano bajando hacia la funda del arma. El movimiento fue sutil, pero Marcus lo captó al instante. El leve desplazamiento de peso, la tensión en el hombro que delataba intención. El tiempo pareció desacelerarse para Marcus. Su entrenamiento como SEAL se activó, la memoria muscular de incontables operaciones inundando su mente. Analizó las amenazas y posiciones con precisión quirúrgica. Callaway, amenaza principal a 2,5 metros a la izquierda. Segundo oficial, bastón desenfundado a 3,5 metros a la derecha, dos más cerca de las puertas. Múltiples civiles en posible línea de fuego. La mano de Callaway se cerró alrededor de la empuñadura del arma. Marcus se movió. Fluyó como agua, deslizándose de costado fuera del podio justo cuando Callaway desenfundaba. Antes de que el arma saliera de la funda, Marcus ya había acortado la distancia. Su mano izquierda se disparó hacia adelante, atrapando la muñeca del oficial y torciéndola en el ángulo exacto. El crujido del hueso, quebrándose, cortó los jadeos de la multitud. El arma cayó al suelo con un estrépito, mientras Callaway aullaba de dolor. El segundo oficial se abalanzó con el bastón en alto. Marcus leyó el movimiento telegráfico. Se agachó bajo el golpe descontrolado, enganchó su pie tras el tobillo del adversario y al mismo tiempo impulsó su hombro hacia adelante. La combinación lo derribó con fuerza, dejándolo sin aire. Marcus apoyó una rodilla sobre su pecho, ejerciendo la presión justa para inmovilizarlo sin dañarlo. «Quédese abajo», aconsejó Marcus en voz baja. «Está en cámara». Callaway se había tambaleado hacia atrás, el rostro deformado por el dolor y la rabia. Su mano izquierda buscó torpemente el cinturón, sacando un cuchillo táctico. El acero relució bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas. «Voy a matarte», gruñó, lanzando tajos salvajes. Marcus se movió con la precisión económica de quien ha entrenado durante décadas. Desvió el cuchillo con el antebrazo, avanzando dentro del radio de alcance de Callaway. El golpe de hombro que siguió fue certero, lanzando al oficial contra el podio con una fuerza que estremeció la madera. Cuando Callaway trastabilló, Marcus tomó el cable del micrófono y lo enrolló alrededor del brazo del agresor, con eficacia metódica. Un solo movimiento lo hizo girar hacia adelante, el cable tensándose alrededor del bíceps. El brazo de Marcus se deslizó alrededor del cuello de Callaway, aplicando presión precisa sobre la arteria carótida. El cuchillo cayó de unos dedos, ya sin fuerza. Marcus mantuvo la llave solo el tiempo necesario para sentir cómo la lucha se extinguía en el cuerpo del oficial. Aflojó la presión antes de que perdiera el conocimiento, permitiéndole desplomarse de rodillas, jadeando desesperadamente por aire. Toda la secuencia había durado menos de 10 segundos. Marcus se alzaba sobre Callaway, su respiración estable y controlada. Un hilo de sangre bajaba por su antebrazo, donde el cuchillo lo había rozado. Pero su voz seguía tranquila mientras miraba al hombre que había disparado contra su esposa. «Eso es misericordia», dijo en voz baja. «Del tipo que tú nunca le diste». El auditorio estaba absolutamente silencioso, salvo por la respiración entrecortada de Callaway y el suave zumbido de los motores de las cámaras. Cada lente en la sala apuntaba a la escena. Marcus erguido, sereno, con las manos salpicadas de su propia sangre, mientras Callaway permanecía de rodillas ante él, el cable del micrófono aún enredado en su brazo, como un símbolo de su humillación pública. La jefa Halvorson permanecía inmóvil, el rostro convertido en una máscara de sorpresa y furia. Los dos oficiales junto a la puerta habían desenfundado sus armas, pero no se atrevían a disparar entre la multitud de civiles. Con docenas de cámaras grabando, la anciana a la que Callaway había empujado se alzaba ahora con orgullo, el teléfono en alto para registrar cada instante. El veterano de la guerra de Corea a su lado asintió lentamente, la aprobación evidente en sus facciones curtidas. La cámara principal de Tasha se acercó, enfocando el rostro de Marcus. No había ira ni triunfo, solo la firme resolución de un hombre que había hecho lo que debía hacerse. La sangre goteaba lentamente de los nudillos de Marcus sobre el piso de madera, cada gota resonando en el profundo silencio. El sol de la tarde, filtrándose por las ventanas, proyectaba su sombra larga sobre el suelo,
extendiéndose hacia las mismas puertas que habían sido derribadas en su casa apenas 8 días antes. Las pesadas puertas al fondo del auditorio se abrieron de golpe. Agentes federales, nadie se mueva. Varios agentes con chaquetas oscuras y las siglas DOJ, Departamento de Justicia, en la espalda irrumpieron en la sala, con las armas desenfundadas pero apuntando hacia abajo. La multitud se apartó en silencio, formando un amplio pasillo. La agente al mando, una mujer alta de cabello gris cortado al ras, avanzó hacia el escenario con pasos decididos. 2 agentes flanquearon a la jefa Halvorson, mientras otros se encargaban de asegurar a Calloway y a los demás oficiales. Marcus permaneció completamente quieto, las manos visibles a sus costados. «Agente Cooper», dijo reconociendo a la jefa del DOA de comunicaciones anteriores. «Creo que esto es lo que estaba esperando». Sacó lentamente de su chaqueta una pequeña memoria USB. «Aquí está todo, las órdenes falsificadas, las marcas de tiempo alteradas, el contrato privado con Dorn Solutions, los registros de radio ordenando retrasos médicos, la manipulación de cámaras corporales. Todo», la sostuvo en alto. «Además de unos 70,000 testigos en directo». La agente Cooper tomó el dispositivo, su expresión tan dura como el granito. Habló por su radio. «Aquí Cooper, evidencia en mano. Ejecuten todas las órdenes pendientes». La tensión crepitó en la sala mientras más agentes entraban acompañados por alguaciles federales. Se movían con eficiencia militar, asegurando salidas y posiciones alrededor del auditorio. «Jefa Renée Halvorson». La voz de Cooper resonó clara en el silencio. «Queda arrestada por conspiración contra los derechos civiles, obstrucción de la justicia y violación del juramento de cargo bajo el amparo de la ley». El rostro de Halvorson perdió todo color. «Esto es ridículo. Exijo hablar con...». «Tiene derecho a permanecer en silencio», continuó la agente, mientras otro oficial le colocaba las esposas. «Le recomiendo que ejerza ese derecho». El fiscal del distrito, Colin Bristow, intentó deslizarse hacia la salida, pero 2 alguaciles le bloquearon el paso. «Colin Bristow queda arrestado por conspiración contra los derechos civiles y obstrucción de la justicia». La puerta lateral se abrió y entraron más agentes, escoltando a un forcejeante Silas Dorn, esposado. Su caro traje estaba arrugado, su habitual porte elegante hecho pedazos. «Esto es un ultraje. ¿Sabe usted quién soy? Un contratista de seguridad privada que conspiró con las fuerzas del orden para violar derechos constitucionales», replicó Cooper con frialdad. «Entre otros cargos que añadiremos». El juez Greer fue el siguiente en entrar, sin su toga, luciendo pequeño y envejecido en una camisa arrugada. No opuso resistencia cuando los agentes le colocaron las esposas. El oficial Calloway, aún de rodillas, fue levantado a la fuerza y arrestado formalmente. El cable del micrófono cayó de su brazo como la piel muda de una serpiente. El diácono Brown se puso de pie lentamente, su voz resonando en el súbito silencio. «Hermanos y hermanas, recordémosles la ley que juraron defender». Sacó un pequeño ejemplar de la Constitución de su bolsillo. Otros ancianos entre la multitud hicieron lo mismo, formando un corredor de voces mientras los funcionarios arrestados eran escoltados fuera. «Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia». Las palabras resonaron en decenas de gargantas mientras Halvorson pasaba, la cabeza inclinada. «Asegurar la tranquilidad doméstica, proveer la defensa común». Bristow fue el siguiente, incapaz de mirar a los ojos de sus antiguos votantes. «Promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad». Dorney intentó apartarse de las cámaras, pero no había dónde esconderse. «Para nosotros y nuestra posteridad», el juez Greer pasó tambaleante, envejecido de golpe. «Promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América». Calloway fue el último, su muñeca rota asegurada con esposas, obligado a recorrer el pasillo de la verdad. Las cámaras de Tasha captaron cada instante. El contador de la transmisión en vivo de Imani mostraba más de 200,000 espectadores. Los teléfonos grababan desde todos los ángulos mientras la justicia se materializaba en tiempo real. La multitud comenzó a reaccionar a medida que la realidad se imponía.
Varias ancianas se enjugaban las lágrimas. Veteranos se cuadraban firmes, con el orgullo en la espalda recta. Jóvenes activistas se abrazaban, algunos llorando de alivio. Ruth apareció al fondo del auditorio, apoyada por una enfermera del hospital. Llevaba una bata médica bajo una bata de casa. Un soporte de suero rodaba a su lado. La multitud volvió a abrirse, dejando paso mientras ella avanzaba lentamente hacia el escenario. Marcus saltó para recibirla, ayudándola a subir los escalones pese a sus débiles protestas. Imani corrió a unirse, envolviendo a ambos padres en un abrazo. La familia se mantuvo unida sobre el escenario, donde minutos antes había estallado la violencia. Ahora la paz los cubría como una manta tibia. Ruth rozó con su mano buena los nudillos ensangrentados de Marcus. «Derribaron nuestra puerta», susurró Marcus, abrazando a su esposa y a su hija. «Nosotros abrimos la suya». La luz de la tarde entraba por los altos ventanales, proyectando largos rayos sobre el histórico auditorio. Iluminaban el podio vacío, las sillas dispersas, el cable abandonado del micrófono y a la pequeña familia de pie bajo su resplandor, finalmente entera otra vez. La agente Cooper habló en voz baja por su radio. «Sospechosos asegurados. Justicia cumplida». Las palabras resonaron débilmente en el viejo edificio. Un punto final a 8 días que habían comenzado con una puerta astillada en la noche y terminaban con la verdad rompiendo cada barrera que intentaron alzar a su alrededor. 6 meses después, el sol de la mañana pintaba franjas cálidas sobre las recién pintadas paredes del Centro Comunitario de Atención Ruth Avery, donde antes las ruinas carbonizadas marcaban una tragedia. Un nuevo edificio de 2 pisos se alzaba con orgullo, su diseño moderno suavizado por toques comunitarios. Jardineras floridas, bancos confortables y un gran mural de un colibrí que se extendía por la esquina. Marcus estaba en los escalones del frente, ajustándose la corbata. La multitud reunida para la ceremonia de inauguración reflejaba el corazón del vecindario. Ancianos feligreses con sus mejores galas de domingo, veteranos con insignias de servicio, enfermeras del antiguo hospital de Ruth y familias empujando cochecitos o ayudando a sus abuelos a encontrar asiento. Tasha Nguyen se movía entre la multitud con su equipo de cámara, capturando el momento para su documental. Se detuvo para entrevistar a una anciana que había estado en la deposición del pueblo. «Ese día lo cambió todo», dijo la mujer, aferrando su bolso. «Nos mostró cómo se ve el verdadero valor». Ruth salió por la entrada principal del centro, apoyándose levemente en un bastón, pero erguida. Su vestido azul marino combinaba con los adornos del edificio, y en su cuello, el restaurado broche de colibrí captaba la luz de la mañana. El murmullo del público se suavizó mientras ella avanzaba hacia el podio. La nueva alcaldesa, elegida tras el colapso de la administración anterior, se acercó al micrófono. Su voz se alzó por encima de la multitud reunida. «Hoy no solo inauguramos un edificio, marcamos un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad», alzó un documento grueso. «Con estas reformas aseguramos que ninguna otra familia enfrente lo que los Avery soportaron», comenzó enumerando. «Prohibición total de las órdenes de allanamiento sin previo aviso. Junta de supervisión ciudadana con acceso completo a las cámaras. Reformas en los contratos sindicales que exigen responsabilidad por mala conducta. Horas obligatorias de servicio comunitario para todos los agentes». Se detuvo mirando a Ruth. «Y entrenamiento obligatorio en desescalamiento, dirigido por profesionales de la salud». El oficial Miguel Álvarez, recientemente exonerado de todos los cargos, se encontraba al fondo, vestido de civil. Había sido el primero en ofrecerse como voluntario en la clínica, buscando reconstruir la confianza mediante el servicio, no la fuerza. Algunos de sus antiguos compañeros, también dispuestos a decir la verdad, se le habían unido, formando un pequeño pero creciente grupo comprometido con un cambio real. Imani, ahora encargada de las redes sociales y del alcance comunitario del centro, ayudaba a los residentes mayores a encontrar asientos bajo la sombra. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de otras ciudades pidiendo orientación sobre reformas similares. El modelo Avery se expandía, convirtiendo la tragedia en transformación. En todo el país, el diácono Brown dirigió una breve oración, su voz aún firme pese a los años. «Que este lugar sane cuerpos y almas», entonó.
Que sea prueba de que la justicia, aunque demorada, no puede negarse cuando la gente buena permanece unida. Ruth se acercó al listón, tijeras en mano. Marcus se colocó a su lado, con una mano suave sobre su espalda. La brisa matutina traía el aroma de pintura fresca y nuevos comienzos. Con un corte limpio, el listón cayó, y un aplauso retumbó entre la multitud como trueno. Dentro, el centro vibraba con propósito. En la planta principal se encontraban las salas médicas, la farmacia y los consultorios de salud mental. En el piso superior, las aulas esperaban los seminarios de coraje cívico de Marcus, donde enseñaba a veteranos y líderes comunitarios a organizarse, documentar y exigir responsabilidad sin recurrir a la violencia. Tasha recorría las habitaciones, filmando su documental. Comando bajo fuego estaba casi terminado. La historia de cómo la precisión y la paciencia habían vencido a la brutalidad. Capturó tomas de las paredes de la sala de espera, donde artículos enmarcados contaban la historia. El Departamento de Justicia arresta a líderes policiales. Proyecto de reforma aprobado por unanimidad. Centro comunitario renace de las cenizas. Niños del vecindario habían pintado pequeños colibríes en azulejos a la altura de los ojos infantiles, cada uno con un mensaje de esperanza. Aquí vive la paz, la verdad sana. Nuestra puerta está abierta. Ruth guió visitas durante toda la tarde, mostrando las áreas de la clínica gratuita, las salas de reuniones comunitarias y el jardín que empezaba a crecer detrás. Sus colegas médicos habían ofrecido sus servicios voluntarios, creando un calendario rotativo para garantizar atención constante. La multitud se fue dispersando al caer la tarde. Las familias regresaron a casa. Los mayores fueron ayudados hasta sus autos y el equipo de catering empacó la comida restante de la celebración. La luz suave del atardecer se filtraba por las ventanas del oeste, iluminando los pasillos con un resplandor dorado. Marcus observó al oficial Álvarez ayudar a un anciano a pasar por las nuevas puertas automáticas. El rostro del joven mostraba una paz profunda, la que llega cuando se elige lo correcto sobre lo fácil. Había perdido su placa, pero encontrado su conciencia, y su ejemplo había inspirado a otros a alzar la voz. Tasha grabó una última entrevista con Ruth en el jardín. El broche de colibrí brillaba mientras ella hablaba sobre la resiliencia, sobre cómo las comunidades sanan cuidándose unas a otras. Detrás de ella los colores del mural se intensificaban con la luz que se desvanecía. Al caer la noche, Marcus inició su última ronda. Revisó cada sala, asegurándose de que todo quedara en orden. El edificio parecía respirar posibilidad, cada espacio diseñado para acoger, sanar y enseñar. Ruth lo esperaba junto a la entrada principal, observando cómo trabajaba. Los últimos rayos del sol se reflejaron en la manija de bronce de la puerta, haciéndola brillar como ámbar. Marcus se unió a ella, entrelazando naturalmente sus dedos con los suyos. «Esta puerta permanecerá abierta», susurró. Ruth sonrió suavemente, cubriendo su mano con la de él. Sobre ellos, el mural del colibrí atrapó la última luz del día, con las alas extendidas en un vuelo eterno. Espero que hayas disfrutado esta historia. Compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, he seleccionado 2 relatos más que creo que te encantarán. Que tengas un excelente día.